El sol caía ardiente sobre las calles de San Miguel de la Sierra, un pueblo mexicano marcado por sus tradiciones, su belleza y también por secretos que pesaban como cadenas invisibles sobre sus habitantes. Las campanas de la iglesia repicaban anunciando el mediodía, y entre el bullicio del mercado, entre vendedores de frutas, telas y especias, caminaba con paso firme Camila Reyes, una joven de 25 años, de mirada intensa y gesto sereno. Era hija de don Ernesto Reyes, un hombre respetado por su honradez, dueño de un pequeño molino de maíz que abastecía a todo el pueblo. Camila era conocida por su carácter noble y su valentía. No temía enfrentarse a las injusticias, y esa voz clara y decidida la había convertido en una figura querida por los más humildes. Sin embargo, su vida estaba lejos de ser sencilla. Tras la muerte de su madre, ella se había convertido en la fuerza que mantenía unida a la familia, cuidaba de su padre y de su hermano menor, Mateo, un adolescente inquieto y soñador. Y recuerda, demuestra que eres sensible con las personas vulnerables suscribiéndote al canal, es gratis. En ese mismo pueblo, a la sombra de una hacienda majestuosa, vivía la familia Montenegro, dueña de vastas tierras y de buena parte de los negocios de la región. El patriarca, don Octavio Montenegro, era un hombre de semblante frío, calculador y con fama de no tener escrúpulos cuando se trataba de defender su fortuna. Su esposa, doña Regina, era la imagen viva de la altivez, elegante, refinada, siempre rodeada de lujos, pero incapaz de ocultar el desdén que sentía hacia quienes consideraba inferiores. El hijo mayor de la familia, Leonardo Montenegro, de 30 años, había regresado hacía poco de estudiar leyes en la capital. A diferencia de su padre, Leonardo mostraba una sensibilidad distinta, más cercana a la justicia que al poder. Su mirada era firme, pero en ella se adivinaba una ternura que pocos conocían. Aunque su apellido lo ligaba a la riqueza y al poder, su corazón buscaba otra cosa, un propósito más noble, una vida guiada por el amor y no por la ambición. El destino quiso que sus caminos se cruzaran. Aquel día en el mercado, mientras Camila compraba especias, escuchó la voz autoritaria de un capataz que discutía con una anciana vendedora. Era Rogelio, uno de los hombres de confianza de don Octavio. El hombre, abusando de su poder, intentaba arrebatarle la mercancía a la mujer bajo el pretexto de una supuesta deuda. Camila, sin pensarlo dos veces, se interpuso. «Basta ya, Rogelio», exclamó con firmeza. «Todos aquí sabemos que doña Clara no le debe nada a los Montenegro. Deje en paz su canasta». Los murmullos del mercado crecieron. Nadie se atrevía a desafiar a un Montenegro ni a sus hombres, pero Camila lo hacía sin miedo. Rogelio apretó los dientes y se preparó para responder con violencia, cuando una voz clara lo detuvo. «Eso es suficiente, Rogelio», dijo Leonardo, que había presenciado la escena. El capataz retrocedió, sorprendido. «Pero, señorito, yo solo». «No más excusas», interrumpió Leonardo con severidad. «Váyase». La multitud observó con asombro. Camila miró fijamente a aquel hombre que había intervenido, sin saber todavía quién era. Leonardo, por su parte, quedó impresionado por la fuerza en los ojos de esa joven que había enfrentado al abuso con tanta valentía. Los destinos habían quedado enlazados. Esa noche, en la hacienda, don Octavio supo lo ocurrido y no lo tomó bien. ¿Defender a campesinos insolentes en el mercado? Rugió frente a su hijo. ¿Qué clase de Montenegro eres, Leonardo? Nuestra familia no se mezcla con esa gente. Son seres humanos, padre, replicó él con calma, aunque con el corazón encendido. Y merecen respeto. La tensión entre padre e hijo quedó marcada desde ese día. Leonardo estaba dispuesto a seguir su propio camino, aun si eso significaba enfrentarse al poder de su propio apellido. Mientras tanto, en la humilde casa de los Reyes, Camila compartía con su padre lo sucedido. Don Ernesto la miraba con una mezcla de orgullo y preocupación. «Hija, tu valentía es admirable, pero también peligrosa. Los Montenegro no olvidan fácilmente cuando alguien los reta». Pero Camila no conocía el miedo. Sabía que la justicia no se pedía en silencio, se exigía con voz clara. Y aunque en su interior comenzaba a crecer una curiosidad inesperada por aquel hombre que había estado de su lado, su espíritu no estaba dispuesto a caer rendido ante un apellido que representaba todo lo que ella rechazaba,
el abuso del poder, la prepotencia, la desigualdad. Sin embargo, la vida tenía otros planes. Días después, un accidente en el molino dejó a don Ernesto gravemente herido. La familia quedó al borde de la ruina, pues sin él el negocio apenas podía sostenerse. En ese momento crítico, apareció nuevamente Leonardo. No lo hizo como un benefactor arrogante, sino como un aliado dispuesto a apoyar con sinceridad. No busco que me deban nada, explicó a Camila cuando ella lo confrontó. Solo quiero que San Miguel de la Sierra sea un lugar más justo. La joven, desconfiada al principio, comenzó a ver en él algo diferente a los Montenegro que conocía. Su nobleza no era fingida, y poco a poco, contra su voluntad, empezó a sentirse conmovida. Lo que ninguno sabía era que, en la sombra, doña Regina había puesto sus ojos sobre Camila. La consideraba una amenaza para el futuro de su hijo y estaba dispuesta a todo para arrancarla de raíz del camino de los Montenegro. Ese sería el inicio de una guerra silenciosa, donde el amor y la ambición se enfrentarían en cada esquina, en cada suspiro, en cada mirada. La historia apenas comenzaba. La tensión en San Miguel de la Sierra comenzó a crecer como las nubes antes de una tormenta. El accidente de don Ernesto había dejado a la familia Reyes en una situación frágil, y aunque Camila se mantenía firme, su corazón empezaba a sentir el peso de la incertidumbre. El molino apenas funcionaba con la ayuda improvisada de Mateo y algunos vecinos, pero los ingresos no eran suficientes ni para las medicinas ni para mantener la casa en orden. Una tarde, mientras Camila regresaba del hospital del pueblo con una bolsa de remedios, se encontró con Leonardo Montenegro frente a la plaza. Él había esperado a propósito, sabiendo que tarde o temprano la vería pasar. «Señorita Reyes», dijo con respeto, inclinando ligeramente la cabeza. «¿Cómo sigue su padre?» Camila, con el ceño fruncido, contestó con sequedad. «Luchando, como siempre lo ha hecho. Y lo hará sin la ayuda de los Montenegro». Leonardo respiró hondo. No esperaba gratitud, pero tampoco la dureza de sus palabras. «No pretendo que lo vea como una obligación. Solo quiero que sepa que no todos en mi familia pensamos igual». Camila sostuvo su mirada por un instante. Había algo en aquellos ojos oscuros, firmes pero vulnerables, que le impedía apartar la vista con facilidad. Pero enseguida recordó la altivez de doña Regina y el despotismo de don Octavio. «Las palabras se las lleva el viento, señor Montenegro. Lo que cuenta son los hechos». Leonardo asintió. «Entonces permítame demostrarlo». Ese mismo día, de manera anónima, envió una fuerte suma de dinero al hospital para cubrir parte de los gastos de don Ernesto. Camila lo descubrió pronto, porque el administrador del hospital mencionó el apellido Montenegro. Su orgullo se encendió como fuego. En la noche, fue directamente a la hacienda. Los criados intentaron detenerla, pero su voz resonó en el gran vestíbulo. «Leonardo Montenegro. Salga a darme la cara». El joven abogado apareció, sorprendido, y ella lo encaró sin titubeos. «No necesito su caridad. Mi padre no es una limosna que se compra con dinero». «No fue caridad», respondió Leonardo con calma, aunque su pecho ardía por dentro. «Fue respeto. Respeto a un hombre honesto que se ha ganado la vida con trabajo». La tensión entre ellos era palpable. Camila temblaba de indignación, pero también de una emoción que no quería reconocer. Leonardo, en cambio, sentía que cada palabra de ella era un desafío que lo acercaba más a lo que siempre había anhelado, un amor real, no una conveniencia familiar. Sin embargo, esa escena no pasó desapercibida. En lo alto de la escalera, con los labios pintados de carmín y los ojos como dagas, doña Regina Montenegro escuchaba todo. Apretó los barrotes del pasamanos con furia contenida. «Esa muchacha insolente», murmuró. «No voy a permitir que mancille nuestro apellido». Esa misma noche, Regina buscó a Rogelio, el capataz fiel y servil. «Necesito que me consigas información sobre esa tal Camila Reyes», ordenó. «Quiero saber cada secreto, cada debilidad. Si no tiene manchas, se las inventas». Rogelio sonrió con malicia. «Como usted diga, patrona». Mientras tanto, Camila regresó a su casa con el corazón en un torbellino. Le contó a su padre lo sucedido, y don Ernesto,
aún débil en su cama, le tomó la mano con dulzura. Hija, no confundas el orgullo con la justicia. A veces aceptar ayuda no es rendirse, es reconocer que no estamos solos. Pero Camila no estaba dispuesta a ceder tan fácilmente. Los días siguientes trajeron cambios. Leonardo empezó a recorrer el pueblo con más frecuencia. Escuchaba a los campesinos, atendía sus quejas legales, defendía a quienes eran víctimas de abusos. Su nombre, poco a poco, dejaba de ser sinónimo de opresión y comenzaba a sonar como una esperanza. Camila, aunque no lo admitía en voz alta, observaba de lejos esos gestos y su resistencia a odiarlo se debilitaba. Hasta que llegó la primera gran traición. Una mañana, en la plaza del pueblo, apareció un grupo de hombres con documentos en mano. Rogelio, sonriendo como chacal, se los entregó al comisario local. Por órdenes del juez y con respaldo legal, el Molino Reyes queda embargado por deudas impagas, anunció en voz alta. El pueblo se agolpó alrededor. Camila sintió que el suelo se le hundía bajo los pies. «¡Eso es mentira!», gritó. «Mi padre nunca ha debido nada». El comisario, incómodo pero atado a los papeles, no pudo hacer nada. Rogelio, con falsa cortesía, añadió. «Todo esto está firmado y sellado. Los Reyes han perdido lo que tenían». La humillación fue insoportable. Camila corrió a la hacienda, convencida de que Leonardo estaba detrás de aquella maniobra. Lo encontró en la biblioteca, revisando unos papeles. Sin darle oportunidad de hablar, lo enfrentó con lágrimas de furia. «Ahora lo entiendo todo. Usted se hace pasar por justo, pero al final es igual que su padre, un ladrón que roba a los pobres lo poco que tienen». Leonardo se levantó alarmado. «¿De qué está hablando?». «De nuestro molino», exclamó ella. «Embargado por órdenes de los Montenegro». El joven sintió un golpe en el pecho. De inmediato comprendió que aquello era obra de Rogelio, quizá con la complicidad de su madre o incluso de su padre. «Camila, yo no tuve nada que ver. Te juro por mi vida que no ordené eso». Pero ella no lo escuchaba. Las lágrimas empañaban su rostro mientras huía de la hacienda con el corazón roto. Leonardo corrió tras ella, pero Regina se interpuso en el pasillo. «Déjala ir», dijo con una sonrisa fría. «Las basuras siempre regresan a su lugar». El joven la miró con rabia contenida. «Si tú tuviste algo que ver en esto, madre, no sabes el error que cometiste». Regina alzó la barbilla con soberbia. «Lo único que hice fue proteger a mi familia». La herida estaba abierta. Camila, devastada, trató de sostener a su familia en medio de la desgracia. El molino cerrado significaba hambre, significaba ruina. Los vecinos, aunque solidarios, no podían cubrir lo que se había perdido. Mateo, desesperado, comenzó a hablar de irse a la ciudad en busca de trabajo, pero Camila se negaba. «Esta es nuestra tierra, Mateo. Aquí vamos a resistir». Fue entonces cuando apareció una figura inesperada, Isabela Duarte, una mujer joven, hermosa, de sonrisa envenenada, que había sido pretendienta de Leonardo en la capital. Volvió a San Miguel de la Sierra al enterarse de los conflictos, y su propósito era claro: reconquistar a Leonardo y hundir a Camila. «Qué curioso», dijo con falsa dulzura al encontrarse con Camila en el mercado. «Tanto alarde de valentía y ahora ni molino tienen». Camila la ignoró, pero en su interior sintió la puñalada de la humillación. Isabela, en cambio, fue recibida con entusiasmo por Regina, quien vio en ella a la aliada perfecta para destruir el vínculo que amenazaba con unir a su hijo con la campesina. «Tú y yo tenemos mucho de qué hablar», le dijo Regina en voz baja. Esa conversación selló una alianza peligrosa, madre e intrigante unidas contra un amor que apenas nacía. Mientras tanto, Leonardo no se quedó de brazos cruzados. Decidido a demostrar su inocencia y reparar el daño, comenzó a investigar los documentos del embargo. Descubrió firmas falsificadas, sobornos al juez local, y sobre todo, el sello de Rogelio. Era la prueba que necesitaba para desenmascarar la conspiración. Sin embargo, sabía que enfrentarse a Rogelio y a su propio padre podría costarle caro. No solo su posición en la familia, sino también su seguridad. Pero el recuerdo de Camila, su voz quebrada y sus lágrimas, le dio el valor que necesitaba.
El silencio de San Miguel estaba a punto de romperse con un estruendo de verdades ocultas. El pueblo de San Miguel de la Sierra murmuraba en cada esquina. El embargo del Molino Reyes había corrido de boca en boca, y aunque muchos sabían que la familia era honrada, pocos se atrevían a levantar la voz contra los Montenegro. Camila caminaba erguida, con la dignidad de quien se niega a doblegarse, pero por dentro la herida ardía como hierro candente. En el mercado, las vecinas la miraban con compasión, algunas le ofrecían frutas o tortillas sin cobrarle, pero para ella cada gesto de solidaridad era también un recordatorio doloroso de lo que habían perdido. En la soledad de la casa, se desvelaba cuidando a su padre, que apenas podía levantarse de la cama, y consolando a Mateo, que hablaba cada vez con más insistencia de huir a la ciudad. «Hermana, aquí no tenemos futuro», decía el muchacho. «¿De qué vamos a vivir?». Camila, acariciando su cabello con ternura, respondía firme. «De lo mismo de siempre, Mateo, de nuestro trabajo, de nuestra dignidad. Aunque nos quiten todo, no nos van a quitar la esperanza». Pero en las noches, cuando el silencio lo cubría todo, las lágrimas escapaban de sus ojos. Mientras tanto, en la hacienda Montenegro, Leonardo enfrentaba una tormenta distinta. En su despacho, rodeado de libros y documentos, revisaba una y otra vez los papeles del embargo. Había encontrado pruebas claras de falsificación, las firmas de don Ernesto no coincidían, y los sellos judiciales tenían irregularidades que solo un experto notaría. No había duda, era un montaje. «Rogelio», murmuró apretando los dientes. «Y seguramente con el consentimiento de mi madre». Decidió que ya no podía callar. Fue directo a la oficina de su padre. Don Octavio estaba sentado tras un escritorio de caoba, con un vaso de brandy en la mano, cuando su hijo irrumpió con los documentos en alto. «¿Qué significa esto, padre?», exigió Leonardo. ¿Por qué el Molino de los Reyes fue embargado con pruebas falsas? Octavio lo miró con calma helada. «No me levantes la voz, muchacho. Ese molino era un estorbo en nuestras tierras. Y si la ley lo permite, lo tomamos. Así funcionan las cosas. Eso no es justicia», gritó Leonardo. «Es un robo disfrazado de legalidad». El patriarca golpeó la mesa con furia. «Basta. Eres un Montenegro, y más te vale comportarte como tal». Pero Leonardo no se detuvo. «Prefiero ser cualquier cosa antes que un Montenegro que pisa a los demás para seguir acumulando riquezas». El silencio se volvió pesado, apenas roto por el crepitar de la chimenea. Finalmente, Octavio se levantó y se acercó a su hijo con una mirada cargada de amenaza. «Si eliges ponerte de parte de esa familia de miserables, no esperes que yo te proteja». Leonardo, con la voz firme, respondió: «No necesito tu protección. Necesito la verdad». Esa noche, el joven salió de la hacienda decidido a buscar a Camila. Quería hablar con ella, mostrarle las pruebas de la falsificación, pero la tarea no sería fácil. Camila lo recibía con frialdad cada vez que se acercaba, y además, Isabela Duarte había comenzado su juego venenoso. Isabela se presentó en la casa de los Reyes con una cesta de víveres y una sonrisa hipócrita. «Camila, sé que no me conoces bien, pero quiero ayudarte. Lo que pasó con el molino fue terrible, y yo tengo cierta influencia con la familia Montenegro. Quizá pueda interceder». Camila la observó desconfiada. Esa mujer, con sus vestidos finos y su perfume penetrante, parecía salida de otro mundo. «Gracias, pero no necesitamos su compasión», respondió con sequedad. Isabela, fingiendo inocencia, replicó: «No lo tomes así. Solo quiero lo mejor para ustedes. Aunque claro, hay cosas que una mujer como tú no entiende». «¿Y qué se supone que no entiendo?», preguntó Camila, cruzándose de brazos. «Que Leonardo nunca va a fijarse en alguien de tu clase. Él tiene un futuro brillante, un apellido que respetar. Y yo soy parte de ese futuro». Las palabras de Isabela fueron como un veneno directo al corazón. Camila no respondió, pero esa noche, en su cuarto, se repitió una y otra vez esas frases, tratando de convencerse de que no le importaban, aunque en lo más profundo sabía que sí. Mientras tanto, Isabela regresó a la hacienda triunfante. En el salón principal, conversó con doña Regina. «La muchachita está herida»,
aunque no lo quiera mostrar. Solo necesito un poco más de tiempo para apartarla de Leonardo definitivamente. Regina, con una copa de vino en la mano, sonrió satisfecha. Eso espero, Isabela. Porque si no, me encargaré yo misma. Los días siguientes estuvieron llenos de rumores. Se decía que Leonardo visitaba con frecuencia a la familia Reyes, que defendía a campesinos en los tribunales locales, que incluso se había enfrentado a su propio padre. Los Montenegro, acostumbrados al respeto y al miedo, comenzaban a notar cómo la figura de Leonardo crecía entre la gente sencilla, y eso era algo que Regina no iba a tolerar. Fue entonces cuando llegó el primer golpe público. Durante una misa dominical, con todo el pueblo reunido en la iglesia, Isabela se levantó en medio de la ceremonia fingiendo desmayo. Leonardo corrió a auxiliarla, y ella, en voz lo suficientemente alta para que todos escucharan, murmuró: «Gracias, mi amor, sabía que vendrías por mí». Las miradas se clavaron en él. Camila, desde un banco más atrás, sintió que el aire se le escapaba del pecho. El rumor se propagó al instante: Leonardo e Isabela son novios. Al salir de la iglesia, la gente murmuraba entre dientes. Camila caminó rápido hacia su casa, evitando cruzar palabra con nadie. Leonardo intentó alcanzarla, pero ella lo rechazó con una mirada cargada de orgullo y dolor. Esa noche, Leonardo se presentó en la casa de los Reyes decidido a aclararlo todo. Mateo lo recibió en la puerta con hostilidad. «Mi hermana no quiere verlo». «Solo necesito unos minutos», pidió Leonardo. Camila apareció en el umbral, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «¿Qué más quiere de nosotros? ¿No fue suficiente con quitarnos el molino? Ahora también viene a burlarse de mí con su prometida». «No es mi prometida», respondió él con desesperación. «Isabela está jugando un papel, todo es una mentira». «Pues la está cumpliendo muy bien», dijo ella con amargura, y cerró la puerta en su rostro. Leonardo quedó de pie en la oscuridad, con el alma desgarrada. Al día siguiente, en la plaza del pueblo, Rogelio se encargó de difundir la noticia de que Leonardo y Isabela planeaban casarse pronto. Los campesinos, confundidos, comentaban entre sí, y muchos comenzaron a ver a Leonardo como un hombre igual que los demás Montenegro. Pero él no estaba dispuesto a rendirse. En secreto, comenzó a reunir testimonios de campesinos y comerciantes contra Rogelio. Documentó abusos, fraudes y extorsiones. Su plan era presentarlo todo ante un juez imparcial en la capital, lejos del dominio de su padre. Camila, mientras tanto, se vio obligada a trabajar lavando ropa y vendiendo en el mercado para mantener a su familia. Su orgullo sufría, pero jamás se dejó vencer. Cada vez que levantaba la cabeza, los ojos de las demás mujeres reflejaban admiración, aunque los cuchicheos sobre Leonardo y Isabela le desgarraban por dentro. Una noche, mientras regresaba sola por un camino oscuro, Rogelio apareció a caballo, bloqueándole el paso. «Sabes, Camila, deberías estar agradecida. Si aceptas ser mi mujer, puedo devolverte el molino». Ella, con la mirada encendida, le escupió al suelo frente a las botas. «Prefiero morirme de hambre antes que venderme a un cobarde como tú». Rogelio intentó sujetarla del brazo, pero en ese momento apareció Leonardo, que la había seguido preocupado. Con un solo golpe, lo apartó. «Si vuelves a tocarla, te juro que pagarás caro». Camila se liberó, pero no agradeció. Con voz firme le dijo a Leonardo: «No necesito que me salves». Y siguió su camino. El joven la observó alejarse, con el corazón hecho pedazos. Sabía que recuperarla sería más difícil que enfrentarse a su propia familia. Mientras tanto, en la hacienda, Isabela y Regina celebraban su aparente victoria, sin imaginar que Leonardo ya tenía en sus manos las pruebas suficientes para hundir a Rogelio. El precio del silencio estaba a punto de subir, y las consecuencias serían devastadoras. Las noches en San Miguel de la Sierra eran frías, y ese frío parecía haberse instalado en el corazón de Camila. Desde aquel encuentro en el camino con Rogelio y la intervención de Leonardo, su orgullo no le permitía reconocerlo, pero en el fondo sentía una mezcla de gratitud y enojo. Gratitud porque la había protegido de un hombre despreciable, enojo porque odiaba sentirse vulnerable frente a él. En su casa, la situación se volvía cada día más complicada.
El dinero obtenido de lavar ropa y vender en el mercado apenas alcanzaba para alimentar a su padre y a Mateo. Don Ernesto, convaleciente, se recriminaba no poder hacer nada. Una noche, con voz temblorosa, le dijo a su hija: «Hija, si las cosas se ponen más duras, no dudes en aceptar ayuda, aunque venga de quien no quieras». Camila lo miró con dulzura, pero también con firmeza. «No, papá. No voy a rendirme ni a rebajarme. Esta familia ha vivido con honor, y así seguiremos». Mateo, sin embargo, no compartía esa visión. «¿Y hasta cuándo, Camila? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar el hambre y la humillación? Yo puedo irme a la capital, trabajar allá, mandar dinero, aquí no somos más que burla para todos». Ella lo abrazó fuerte, conteniendo sus propias lágrimas. «No me dejes sola, Mateo. No ahora. Te necesito conmigo». Mientras tanto, en la hacienda Montenegro, los planes oscuros se tejían con mayor precisión. Isabela, consciente de que los rumores habían calado hondo en el pueblo, insistía en acelerar el supuesto compromiso con Leonardo. «Regina, debemos organizar un anuncio formal. Si logramos que todo el pueblo crea que la boda es un hecho, esa campesina no tendrá oportunidad alguna». Doña Regina, acariciando su collar de perlas, sonrió con malicia. «Sí, pero debemos hacerlo de manera elegante. Una cena en la hacienda, con los notables del pueblo presentes. Allí se correrá la noticia como pólvora». Lo que ninguna de las dos sabía era que Leonardo, cada vez más cansado de sus intrigas, pasaba las noches en la biblioteca revisando documentos, cartas y registros contables. Había reunido un expediente voluminoso con pruebas de cómo Rogelio había manipulado jueces y comprado voluntades. Había conseguido también testimonios firmados de campesinos extorsionados, y hasta un notario retirado que estaba dispuesto a declarar que los sellos del embargo del molino eran falsificados. Leonardo tenía claro su siguiente paso: viajaría a la capital para presentar todo ante un juez de distrito, alguien ajeno al control de su padre. Sin embargo, sabía que el camino era peligroso. Si Octavio o Rogelio descubrían sus intenciones, lo acusarían de traición. Una tarde, Leonardo buscó a Camila. La encontró junto al río, lavando ropa con las manos agrietadas. Ella lo miró con desdén, pero él no se dejó intimidar. «Camila, necesito hablar contigo», dijo con seriedad. «Ya le dije que no quiero su compasión. No vengo a ofrecer compasión, vengo a ofrecer justicia. Tengo pruebas de que el embargo de su molino fue ilegal. Estoy reuniendo testigos y documentos para llevar a los tribunales de la capital». Por primera vez, la muchacha lo miró con interés, aunque todavía desconfiaba. «¿Y por qué habría de creerle? Usted es un Montenegro». Él respiró hondo. «Porque estoy dispuesto a enfrentarme a mi propia familia por la verdad. Y porque sé que tu padre y tú merecen justicia». Camila guardó silencio unos instantes. En su interior, una chispa de esperanza comenzó a encenderse, aunque su orgullo le impedía mostrarlo. «Si lo que dice es cierto, entonces no es solo a mí a quien debe probarlo, sino a todo el pueblo». «Lo haré», aseguró Leonardo. «Pero necesito que confíes en mí, aunque sea un poco». Ella no respondió. Volvió a sumergir la ropa en el río, como si quisiera esconder en el agua la batalla que libraba en su corazón. En paralelo, Rogelio había notado los movimientos de Leonardo. Uno de sus hombres lo había seguido hasta la casa de un notario en un pueblo vecino, y sospechaba que estaba preparando algo. Decidió actuar antes de que su primo lograra exponerlo. «Si Leonardo se atreve a levantar un dedo contra mí», le dijo a un amigo de confianza en la cantina, «haré que parezca un accidente». Sus palabras no fueron dichas en vano. Esa misma noche, un grupo de hombres armados acechó a Leonardo mientras regresaba por el camino oscuro. Sin embargo, él ya sospechaba de posibles ataques y había pedido a 2 campesinos de confianza que lo acompañaran. Cuando los matones se abalanzaron, Leonardo desenvainó un machete, junto a los hombres que lo protegían, logró hacerlos huir. Uno de los agresores dejó caer un pañuelo bordado con las iniciales de Rogelio. Leonardo lo recogió, sabiendo que era una prueba más de quién estaba detrás de todo. Al día siguiente, en el mercado, Camila escuchó los murmullos. «¿Dicen que anoche quisieron matar a don Leonardo? Fue Rogelio, seguro. Ese hombre es peor que su padre».
Los rumores crecían, y con ellos la simpatía hacia Leonardo entre los campesinos. Mientras tanto, Isabela organizaba con fervor la cena en la hacienda. Invitó a comerciantes, terratenientes y autoridades locales. Doña Regina supervisaba cada detalle, segura de que aquella noche sellarían el destino de su hijo y de Camila. Cuando Leonardo se enteró del evento, comprendió el verdadero propósito: exhibirlo como prometido de Isabela frente a todo el pueblo influyente. Eso acabaría con cualquier intento de limpiar su nombre entre los humildes. Esa tarde buscó a Camila una vez más. La encontró en la plaza, vendiendo panecillos. «Necesito que vengas conmigo esta noche», le dijo con urgencia. Ella lo miró incrédula. ¿A la hacienda? ¿Está loco? Quieren anunciar mi compromiso con Isabela delante de todos. Necesito que estés allí, para que veas con tus propios ojos cómo pienso desmentirlo. Camila vaciló. La idea de enfrentarse a los Montenegro en su propia casa la aterraba, pero también sentía un deseo profundo de ver cómo se desenmascaraban las mentiras. Finalmente, asintió. Iré. Pero no por usted, sino porque quiero ver a esa mujer tragarse sus propias palabras. La noche cayó sobre San Miguel de la Sierra. La hacienda Montenegro brillaba con luces y música. Coches y carruajes llegaban, y las damas descendían con vestidos deslumbrantes, mientras los hombres lucían trajes impecables. Camila, con un vestido sencillo pero limpio, entró con paso firme, acompañada de Leonardo. Las miradas se clavaron en ella como dagas. Isabela, al verla, palideció un instante, pero enseguida recuperó su sonrisa venenosa. La cena transcurrió entre brindis y discursos vacíos. Finalmente, Regina se levantó con una copa en la mano. «Queridos amigos, esta noche es especial. Quiero anunciar con orgullo que mi hijo Leonardo y la encantadora Isabela Duarte han decidido unir sus vidas en matrimonio». Los aplausos llenaron el salón, pero fueron cortados por la voz firme de Leonardo. «Eso es mentira». Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Todos lo miraron con asombro. Isabela temblaba de rabia, Regina lo observaba con ojos que lanzaban fuego. Leonardo tomó la mano de Camila y la levantó suavemente, mostrándola a todos. «La única mujer a la que respeto, admiro y quiero está aquí. Y si eso significa enfrentarme a mi familia, lo haré sin dudar». Un murmullo recorrió la sala. Algunos presentes se escandalizaron, otros apenas pudieron ocultar una sonrisa de satisfacción al ver cómo el orgulloso linaje Montenegro era desafiado en su propia casa. Isabela rompió en lágrimas fingidas, Regina arrojó la copa contra el suelo, y don Octavio se levantó con el rostro enrojecido por la furia. «Me has deshonrado, Leonardo», tronó con voz atronadora. «Desde este momento, deja de considerarte mi hijo». Pero Leonardo no se inmutó. Con el expediente de pruebas en su maletín, sabía que estaba más cerca que nunca de desenmascarar la corrupción de su familia. Y mientras Camila lo miraba con ojos que mezclaban sorpresa, miedo y un atisbo de esperanza, supo que la verdadera batalla apenas comenzaba. El eco de la declaración de Leonardo en la hacienda Montenegro se extendió como un incendio por todo San Miguel de la Sierra. Al amanecer, ya no había rincón del pueblo en el que no se hablara del escándalo. Las lavanderas cuchicheaban en el río, los arrieros comentaban en la plaza, los comerciantes en el mercado repetían una y otra vez las palabras que habían estremecido a los presentes. «La única mujer que respeto y admiro está aquí», decían, imitando la voz grave de Leonardo, y todos sabían que se refería a Camila. Los más humildes, aquellos que durante años habían sufrido bajo las órdenes de los Montenegro, recibieron la noticia con un brillo en los ojos. Era la primera vez que alguien del propio linaje poderoso alzaba la voz contra su familia. Pero también había miedo, sabían que don Octavio Montenegro y su sobrino Rogelio no se quedarían de brazos cruzados. En la casa de Camila, la situación era distinta. Don Ernesto, recostado en su lecho, no podía creer lo que su hija le contaba. «¿Qué dices, hija? ¿Que Leonardo Montenegro te defendió delante de todos?» Camila, con el ceño fruncido, apenas podía poner en palabras lo ocurrido. «No lo entiendo, papá. No sé qué pretende. Tal vez es solo un juego cruel». Mateo, en cambio, estaba exultante. «Es lo mejor que pudo pasar. Ahora todos saben que no somos unos cualquiera.
Que esa gente no puede aplastarnos como siempre lo han hecho. Camila lo miró con dureza. No cantes victoria tan rápido, Mateo. Conozco a los Montenegro. Esto solo los hará más peligrosos. Y no se equivocaba. En la hacienda, la furia de don Octavio era incontenible. La vajilla rota en el suelo era apenas una muestra de su ira. Regina, entre sollozos, intentaba calmarlo. Octavio, no podemos permitir que ese muchacho arruine lo que hemos construido. Ese muchacho ya no es mi hijo. Rugió Octavio. Lo he criado para obedecer, no para desafiarme. Isabela, con los ojos hinchados de tanto llorar, apretaba los puños. Se burló de mí delante de todos. Delante de todos. Esto no se lo perdono. Fue Rogelio quien, con una sonrisa venenosa, intervino. Déjenmelo a mí. Si Leonardo quiere jugar a ser héroe, yo lo convertiré en villano. Al día siguiente, comenzaron a circular rumores aún más oscuros. Que Leonardo había embrujado a Camila, que ella era una arribista dispuesta a venderse con tal de recuperar el molino, que don Ernesto había conspirado contra la hacienda desde hacía años. Todo provenía de la misma fuente, Rogelio, que sobornaba a chismosos y agitadores para que esparcieran el veneno. Leonardo, consciente de la tormenta que se avecinaba, decidió que no podía esperar más. Con el expediente de pruebas en mano, emprendió viaje hacia la capital. Antes de partir, buscó a Camila en la plaza. Ella, al verlo, sintió un nudo en el estómago. Vengo a despedirme, dijo él con seriedad. Me voy a la capital. Allí presentaré las pruebas contra mi familia. Camila lo miró con desconfianza. ¿Y por qué me lo dice a mí? Leonardo vaciló un instante, pero habló con franqueza. Porque si algo me pasa en el camino, quiero que sepas que lo intenté. No lo hago solo por mí, ni por limpiar mi nombre. Lo hago porque tu familia merece justicia, y porque San Miguel de la Sierra no puede seguir en manos de los Montenegro. Camila sintió un estremecimiento, pero no lo dejó ver. Le deseo suerte, entonces. Aunque no me atrevo a creerle todavía. Leonardo asintió y partió, acompañado de dos campesinos de confianza que conocían los caminos ocultos de la sierra. Pero Rogelio ya estaba al tanto de sus planes. La misma noche, organizó una emboscada en el Paso de los Cedros, un estrecho desfiladero donde los viajeros eran presa fácil. La madrugada siguiente, el carruaje de Leonardo avanzaba con dificultad por el camino pedregoso. De pronto, salieron de entre los arbustos 6 hombres armados con machetes y pistolas. Los campesinos que lo acompañaban apenas tuvieron tiempo de reaccionar. «Entréganos los documentos, Montenegro», gritó uno de los hombres, con el rostro cubierto. Leonardo comprendió que era obra de Rogelio. No pensó 2 veces, escondió el expediente en un compartimiento secreto bajo el asiento del carruaje y enfrentó a los atacantes con valentía. Los campesinos lucharon a su lado, y aunque estaban en desventaja numérica, lograron repeler a los bandidos. En medio del forcejeo, Leonardo reconoció un detalle: uno de los atacantes llevaba en el brazo un brazalete de plata con el escudo de los Duarte, la familia de Isabela. La rabia lo invadió. No solo Rogelio estaba tras el ataque, Isabela también había movido sus influencias para destruirlo. Herido en el brazo, pero con el expediente intacto, Leonardo logró escapar. Continuó su camino hacia la capital, sabiendo que el peligro aumentaba con cada paso. Mientras tanto, en San Miguel, Camila recibía noticias fragmentadas del ataque. Una mujer que había visto pasar el carruaje destrozado le contó lo sucedido. El corazón de Camila se aceleró, y por primera vez sintió un miedo profundo de perder a Leonardo. Intentó convencer a sí misma de que no le importaba, pero en las noches, al cerrar los ojos, lo veía sangrando en medio del desfiladero. Rogelio, en cambio, celebraba. Si no murió esta vez, morirá en la siguiente, decía con cinismo en la cantina. Nadie desafía a un Montenegro y vive para contarlo. Pero lo que ignoraba era que Leonardo, al llegar a la capital, había logrado algo impensable. Un juez honesto, de nombre don Hilario Salvatierra, aceptó escuchar su caso. El magistrado, cansado de la corrupción que corroía a las provincias, vio en el expediente un rayo de esperanza. «Señor Montenegro», le dijo con solemnidad,
Si lo que afirma es cierto, esto no solo involucra a su familia, sino a autoridades locales, notarios y jueces. Está hablando de una red de corrupción de gran magnitud. Lo sé, señor juez. Y estoy dispuesto a testificar contra todos. Hilario lo miró con respeto. Será un proceso largo y peligroso. Pero si está dispuesto, yo lo estaré también. De regreso en San Miguel, la ausencia de Leonardo dejaba un vacío que Camila intentaba llenar con trabajo. Pero los ataques de Isabela no cesaban. Una tarde, mientras Camila vendía panecillos en la plaza, un grupo de mujeres, instigadas por Isabela, comenzaron a insultarla. «¡Arribista! ¡Robamaridos! No eres más que una campesina que sueña con lujos que nunca tendrá». Camila, con la frente en alto, soportó los insultos. No derramó una lágrima. Sin embargo, al llegar a casa, se desplomó en silencio sobre su cama. Mateo, al verla así, juró que no permitiría que nadie volviera a humillarla. Los días pasaban, y las tensiones crecían. La hacienda Montenegro estaba dividida, don Octavio y Rogelio planeaban nuevas estrategias para aplastar a Leonardo, mientras Regina e Isabela intentaban mantener las apariencias ante el pueblo. En secreto, Regina visitó a Camila. Fue un encuentro inesperado, la orgullosa dama de sociedad frente a la humilde muchacha del molino. «Escúchame bien, campesina», dijo Regina, con voz fría como el hielo. «Si sigues cerca de mi hijo, destruiré a tu familia sin piedad. Aún me quedan influencias y dinero para reducirte a cenizas». Camila, temblando por dentro, logró responder con valentía. «No me asusta, señora. Ya lo perdí todo una vez. Y si quiere seguir amenazando, hágalo. Pero sepa que no voy a inclinar la cabeza». Regina salió furiosa, incapaz de soportar la dignidad de la joven. Los hilos de la historia se tensaban cada vez más. Leonardo preparaba en la capital la batalla legal más importante de su vida, mientras en San Miguel los Montenegro y los Duarte unían fuerzas para aplastar a Camila. El precio del silencio, ese silencio que durante décadas había mantenido oprimido al pueblo, estaba a punto de romperse. Y Camila, aunque todavía no lo aceptaba, empezaba a descubrir que su destino estaba irremediablemente unido al de Leonardo. Si te está gustando el vídeo, haz clic en suscribirse, que es gratis y no tienes excusa. Esa noche, la familia Montenegro cenó reunida como hacía tiempo no ocurría. La mesa estaba iluminada por una lámpara tenue que colgaba del techo, y sobre el mantel se extendían platos sencillos, sopa de verduras, un poco de pan y un postre improvisado que Clara había preparado con manzanas que le regalaron en el mercado. No era un banquete, pero para ellos significaba un festín. Mateo, con la emoción brillándole en los ojos, no paraba de contar cómo los niños del barrio habían pedido que les enseñara las historias que escuchaba en la radio. Clara lo observaba con orgullo, aquel pequeño ya tenía la chispa de un narrador. Lucía, en cambio, parecía distraída, removiendo la sopa sin mucho ánimo. Clara percibió la inquietud de su hija y comprendió que había llegado el momento de hablar con ella a solas. Más tarde, cuando los demás se retiraron, Clara encontró a Lucía sentada junto a la ventana. La adolescente miraba hacia la calle oscura, como si buscara respuestas en las sombras. Clara se acercó en silencio y, después de un momento, le preguntó qué le preocupaba. Lucía dudó, pero finalmente confesó que sentía un peso enorme sobre los hombros. No quería que su madre cargara con todo el esfuerzo de mantener a la familia. Soñaba con estudiar medicina, pero temía que fuera imposible en aquel país. Sus palabras, cargadas de frustración, hicieron que Clara sintiera un nudo en la garganta. En lugar de reprimirla, la madre tomó sus manos y le habló con firmeza. Le dijo que su sueño no era una carga, sino un faro para todos. Prometió que encontrarían la manera de que Lucía estudiara, aunque tuvieran que recorrer caminos largos y difíciles. Las lágrimas rodaron por el rostro de la muchacha, pero eran lágrimas de alivio. Por primera vez en meses, Lucía sintió que la esperanza no era una ilusión lejana. Mientras tanto, Samuel preparaba un nuevo proyecto. Un grupo de vecinos le había propuesto organizar una pequeña cooperativa de construcción. La idea era levantar viviendas económicas con sus propias manos. Samuel veía en ello una oportunidad no solo para ganar dinero, sino también para devolver al barrio parte de la ayuda recibida.
Esa noche, Clara escribió en su cuaderno: «Hoy descubrí que el mayor capital que tenemos no es lo que hemos perdido, sino lo que aún soñamos». Las semanas siguientes fueron un torbellino de trabajo y pequeños avances que mantenían a la familia de pie. Samuel se levantaba al alba para reunirse con los vecinos en un terreno baldío donde planeaban construir las primeras casas de la cooperativa. El sonido de los martillos y el olor a madera recién cortada llenaban el aire, recordándole los días en que trabajaba en su propio país, pero con una diferencia: ahora no levantaba un proyecto para un patrón, sino para la comunidad y para su propia familia. Clara, por su parte, logró convencer a la directora de la escuela local de que le permitiera enseñar algunas clases de refuerzo en las tardes. No le pagaban mucho, apenas unas monedas, pero aquello no solo ayudaba al sustento, también le devolvía la sensación de ser útil y de abrir caminos para otros niños emigrantes que llegaban con las mismas carencias que sus hijos. En esas aulas improvisadas, Clara volvía a descubrir la fuerza de la palabra, la paciencia y la confianza en el futuro. Lucía, alentada por la promesa de su madre, empezó a visitar la biblioteca pública. Allí pasaba horas estudiando anatomía en libros polvorientos, copiando páginas enteras en un cuaderno porque no podía llevarlos a casa. Se sentía como si cada palabra memorizada fuese un ladrillo hacia ese sueño de convertirse en médica. Aunque todavía era una adolescente, su disciplina comenzaba a sorprender incluso a los bibliotecarios. Mateo, el más pequeño, continuaba narrando historias en la plaza. Al principio eran relatos breves, casi juegos, pero pronto descubrió que los adultos también se quedaban escuchando. Uno de ellos, un anciano relojero, le regaló un cuaderno de tapas duras para que escribiera sus cuentos. Mateo lo abrazó como si fuera un tesoro, y cada noche llenaba una página antes de dormir. En medio de esa rutina, la familia Montenegro empezó a notar algo extraordinario: ya no eran vistos solo como forasteros. El barrio comenzó a reconocer su esfuerzo, a saludarlos con afecto y a tenderles la mano cuando era necesario. Lo que había comenzado como una lucha por sobrevivir empezaba a transformarse en un tejido de confianza y respeto. Clara lo comprendió con claridad una tarde, al regresar de la escuela y encontrar a un grupo de vecinos arreglando la cerca de su casa sin que ella lo pidiera. Aquel gesto, sencillo pero profundo, la hizo sentir que ya no estaban solos en aquel país extraño. La llegada del invierno trajo consigo nuevos retos. Las lluvias constantes transformaban las calles en riachuelos, y el viento helado se colaba por las rendijas de la casa de tablas. Sin embargo, en lugar de abatirse, la familia Montenegro redobló esfuerzos. Samuel improvisó con lonas y clavos una especie de techo doble para evitar las goteras, mientras Clara remendaba la ropa de todos para soportar el frío. Una tarde, en medio de esa temporada dura, Clara recibió una invitación inesperada. La directora de la escuela le pidió que asistiera a una reunión con otros maestros. Había observado su dedicación y quería ofrecerle la posibilidad de formalizar su trabajo como auxiliar docente. No era un sueldo grande, pero representaba estabilidad y reconocimiento. Clara aceptó con un nudo en la garganta, consciente de que aquel era un primer peldaño hacia una vida mejor. Lucía, al enterarse, sintió que si su madre podía abrirse camino, ella también debía hacerlo. Se presentó como voluntaria en un pequeño dispensario del barrio, donde ayudaba a organizar medicinas y a traducir instrucciones para otros migrantes que no entendían bien el idioma local. La enfermera encargada quedó sorprendida por la rapidez con la que Lucía aprendía y la disciplina con la que se desempeñaba. Aquella experiencia, aunque humilde, era la confirmación de que su sueño no era imposible. Mateo, por su parte, vivió un momento decisivo cuando el anciano relojero que lo animaba a escribir lo llevó a una librería de segunda mano. Allí, el dueño del local le permitió leer libros infantiles y hasta le propuso que, si algún día lograba escribir un cuento completo, lo imprimiría en unas cuantas copias para venderlas en el mostrador. La idea encendió una chispa en el corazón del niño, que esa misma noche llenó 5 páginas seguidas en su cuaderno. Mientras tanto, Samuel seguía trabajando hombro con los vecinos en la cooperativa. El grupo había logrado levantar ya 2 casas y estaba planificando un pequeño taller de carpintería donde todos podrían aprender un oficio. Samuel, con su experiencia previa, fue nombrado encargado de enseñar a los jóvenes. Ese reconocimiento lo llenó de orgullo,
pero también de responsabilidad. Sentía que debía estar a la altura no solo por su familia, sino por todos los que confiaban en él. A pesar de la dureza del clima y la escasez de recursos, la familia Montenegro empezaba a ver cómo cada esfuerzo se transformaba en oportunidades. El invierno no era solo un desafío, sino también una prueba que estaba forjando su carácter y su unión. La primavera trajo consigo un aire de renovación, pero también un nuevo conflicto. El barrio donde vivían los Montenegro comenzó a llamar la atención de un grupo de especuladores que deseaban comprar los terrenos para construir edificios modernos. Llegaban con promesas vacías, ofreciendo sumas pequeñas a familias desesperadas. Muchos vecinos, cansados de luchar contra la pobreza, aceptaban. Samuel, sin embargo, no estaba dispuesto a ceder. Convocó a los líderes de la cooperativa y juntos organizaron reuniones para explicar a la comunidad los riesgos de vender. No era solo un pedazo de tierra, era la base sobre la que estaban construyendo su futuro. Clara lo apoyaba en cada encuentro, motivando a las mujeres a participar y a defender lo que tanto esfuerzo les había costado levantar. Mientras tanto, Lucía se encontró con un dilema personal. Uno de los médicos jóvenes del dispensario, hijo de una familia influyente, se mostró interesado en ella. Le ofrecía facilidades para ingresar en un instituto de enfermería, pero sus intenciones no parecían del todo nobles. Lucía se debatía entre aceptar la ayuda y arriesgarse a perder su independencia o seguir luchando con más dificultades, pero con dignidad. Al final, eligió mantenerse firme. Aunque esa decisión implicaba renunciar a un camino rápido, también fortalecía su carácter. Mateo, por su parte, logró terminar su primer cuento. Lo tituló El pájaro que aprendió a cantar bajo la lluvia. El librero cumplió su promesa y mandó a imprimir 20 copias, que se vendieron en pocos días. Cuando Mateo entró al local y vio su nombre en la portada, sus ojos brillaron de emoción. Samuel lo levantó en brazos, y Clara no pudo contener las lágrimas. Aquel pequeño libro era símbolo de que incluso los más jóvenes podían abrirse paso en medio de la adversidad. Pero la felicidad se vio amenazada cuando comenzaron a circular rumores de desalojos forzosos. Una mañana, un grupo de hombres llegó con maquinaria pesada y documentos dudosos que afirmaban la compra del terreno. Samuel se enfrentó a ellos junto a los vecinos, exigiendo pruebas legales. La tensión crecía, y por un instante pareció que todo lo que habían construido podía desaparecer en cuestión de horas. Clara tomó la palabra frente a la multitud. Con una firmeza que sorprendió a todos, relató la historia de cómo habían llegado, de cómo cada familia había puesto ladrillo sobre ladrillo para levantar aquellas casas. Sus palabras resonaron en el aire frío, y hasta algunos trabajadores de la empresa dudaron en continuar. La batalla apenas comenzaba, pero la familia Montenegro no estaba sola. El barrio despertó al día siguiente con una mezcla de miedo y esperanza. Las máquinas de construcción aún estaban estacionadas, pero los hombres que las manejaban no se habían atrevido a comenzar su labor. La noticia corrió rápido, la empresa necesitaba respaldo legal para avanzar, y Samuel había conseguido una audiencia con un juez local para detener cualquier intento de desalojo. La tensión crecía. Algunas familias, cansadas de la incertidumbre, empezaban a dudar de la resistencia. Los rumores decían que la empresa ofrecía dinero bajo la mesa para acelerar las firmas. Era una lucha desigual, gente humilde contra un poder económico que parecía intocable. Pero ahí estaba Samuel, firme, caminando de casa en casa, recordando a los vecinos que lo que defendían no era solo tierra, sino dignidad. Clara, mientras tanto, organizó a las mujeres para preparar víveres, agua y café. Si había que plantarse frente a las máquinas, lo harían alimentados y juntos. La cooperativa de tejidos también se convirtió en un símbolo de resistencia. Cada prenda vendida servía para financiar los gastos legales. La comunidad había aprendido a sostenerse a sí misma. Lucía se ofreció como mediadora en las reuniones vecinales. Con su temple sereno y su experiencia en el dispensario, transmitía calma. Sus palabras lograban convencer a quienes titubeaban. Aunque todavía joven, comenzaba a adquirir una autoridad natural que sorprendía incluso a sus padres. Mateo, con la imaginación propia de su edad, propuso algo inesperado. Reunió a los niños del barrio y organizaron una especie de muralla humana simbólica.
Pintaron carteles con frases como «Esta es nuestra casa» y «Aquí crecimos». La inocencia de los pequeños conmovía a cualquiera que pasara por allí, y pronto algunos medios locales se interesaron en la historia. Las cámaras llegaron, y con ellas, la presión sobre la empresa aumentó. El día de la audiencia, Samuel se presentó con la frente en alto. Clara y Lucía lo acompañaron, mientras Mateo se quedó en el barrio, cuidando la organización. La sala estaba llena, y los representantes de la empresa llegaron con trajes impecables y carpetas repletas de documentos. El juez escuchó los argumentos de ambas partes. La empresa hablaba de progreso, de modernidad, de empleos temporales. Samuel, en cambio, habló de comunidad, de esfuerzo compartido y de sueños que no podían comprarse con dinero. Clara reforzó con ejemplos concretos: las manos que habían levantado las paredes, los niños que habían aprendido a leer en aquel barrio, las mujeres que ahora trabajaban con dignidad gracias a la cooperativa. El veredicto no se dio ese mismo día. El juez pidió tiempo para revisar las pruebas. Pero algo había cambiado. Por primera vez, la comunidad sentía que podía enfrentarse de igual a igual con el poder. Y esa noche, al regresar al barrio, los Montenegro fueron recibidos como héroes. La aparente calma tras la audiencia fue apenas un respiro. Los representantes de la empresa, al ver que la ley no les daba vía libre de inmediato, recurrieron a tácticas más oscuras. Una noche, mientras el barrio dormía, varios hombres encapuchados aparecieron para intimidar a las familias. Golpearon puertas, lanzaron piedras a las ventanas y dejaron mensajes escritos en las paredes: «Ríndanse o perderán todo». El miedo se extendió como un veneno. Algunas familias comenzaron a empacar sus cosas, convencidas de que resistir era inútil. Samuel no tardó en reunir a los vecinos en la plaza. Con voz firme, les recordó que abandonar ahora sería entregar su esfuerzo en bandeja de plata a quienes siempre los habían despreciado. Clara, a su lado, alzó las manos y pidió unidad, asegurando que mientras estuvieran juntos, nadie los derribaría. Mateo, con lágrimas en los ojos, preguntó en voz alta si perderían su casa. Samuel se arrodilló frente a él y lo abrazó. «No, hijo. Esta casa es tuya y de tu hermana. Nadie tiene derecho a arrebatártela». Mientras tanto, Lucía comenzó a trabajar en un plan más estratégico. Usando su experiencia en el dispensario y los contactos que había hecho allí, consiguió que algunos periodistas de renombre visitaran el barrio. Cuando las cámaras grabaron los mensajes de intimidación en las paredes y los testimonios de los niños, la historia dejó de ser un conflicto local y comenzó a circular en todo el país. La presión pública incomodó a la empresa. Sus directivos no soportaban la mala reputación y ordenaron a Esteban Montoro, el verdadero cerebro detrás de la compra de terrenos, que acelerara el proceso. Montoro, un empresario sin escrúpulos y con poder en los juzgados, estaba acostumbrado a ganar con dinero o amenazas. Decidió poner a prueba a Samuel directamente. Una tarde, lo citó en un lujoso restaurante. Samuel llegó con la ropa sencilla de siempre y se encontró con Montoro rodeado de lujos, escoltas y copas de vino caro. El empresario le ofreció una cantidad de dinero que habría solucionado muchas de sus penurias, suficiente para darle a Lucía una carrera y a Mateo estudios garantizados. Pero Samuel, sin dudarlo, rechazó la oferta. Montoro sonrió con frialdad. «Se nota que no conoces a tus vecinos tan bien como crees. Algunos ya me vendieron su parte. Muy pronto, tu barrio será mío». Las palabras cayeron como un balde de agua helada. Samuel comprendió que la verdadera batalla aún no había empezado. Los rumores de traición se confirmaron más rápido de lo esperado. Una mañana, Samuel y Clara despertaron con la noticia de que dos familias vecinas habían vendido sus terrenos a la empresa en secreto. Las casas fueron desalojadas de inmediato, y en cuestión de horas, hombres de la constructora levantaban cercas metálicas en los lotes vacíos. El barrio, que hasta entonces había permanecido unido, comenzó a fracturarse. La tensión se palpaba en el aire. Algunos culpaban a las familias que se habían marchado, otros miraban con recelo a Samuel, acusándolo de haber provocado la ira de la empresa con su resistencia. Los Montenegro sentían el peso de las miradas, pero no se doblegaron. Clara insistía en que debían mantenerse firmes, y Lucía,
con voz serena, recordó a todos que no era momento de dividirse, sino de luchar con más fuerza. Mateo, desde su inocencia, intentaba animar a los niños que lloraban por la partida de sus amigos. Les contaba historias de héroes que defendían castillos de dragones feroces, comparando el barrio con un reino que debía protegerse. Sus relatos, aunque sencillos, devolvían un poco de esperanza a los más pequeños. Samuel, en cambio, sabía que la situación exigía un paso más grande. Decidió acudir directamente a la capital para hablar con organizaciones de derechos ciudadanos. El viaje fue largo y costoso, pero logró reunirse con abogados dispuestos a investigar los documentos de compra de la empresa. Lo que descubrieron era crucial: las escrituras estaban llenas de irregularidades y sobornos. Mientras Samuel se ausentaba, Clara y Lucía asumieron el liderazgo en el barrio. Clara organizó turnos de vigilancia nocturna para evitar más ataques, y Lucía se encargó de redactar comunicados para la prensa. Poco a poco, lograron mantener encendida la llama de la resistencia. Una noche, Montoro apareció en persona. Llegó en un auto lujoso, con guardaespaldas que se quedaron vigilando en las esquinas. Se dirigió directamente a Clara. Usted y su familia han causado demasiados problemas. Le aconsejo que se aparte antes de que algo les pase a sus hijos. Clara lo enfrentó con los ojos encendidos. Amenáceme a mí si quiere, pero mis hijos no son moneda de cambio. Usted no entiende lo que significa tener un hogar que se construyó con amor y sacrificio. Montoro sonrió con burla, pero en su mirada se notaba el fastidio. La resistencia del barrio comenzaba a incomodarlo de verdad. Y aunque no lo admitiera, la figura de Clara, firme y valiente, se le estaba convirtiendo en un obstáculo mayor de lo que había previsto. El regreso de Samuel al barrio fue recibido con ansiedad. Todos esperaban noticias que pudieran darles un rayo de esperanza. Cuando reunió a la comunidad en la plaza central, abrió una carpeta repleta de documentos y, con voz firme, explicó lo que había descubierto. La compra de terrenos estaba viciada por sobornos, falsificación de firmas y presiones ilegales. Montoro no solo había actuado de manera inmoral, sino también criminal. Los vecinos escuchaban con atención, algunos incrédulos, otros con lágrimas en los ojos. Samuel levantó las pruebas y anunció que un grupo de abogados estaba dispuesto a defenderlos sin costo alguno, siempre y cuando se organizaran como una asociación legalmente reconocida. Aquello significaba un nuevo reto, pero también una puerta abierta hacia la victoria. Clara se puso de pie, con su energía habitual, comenzó a anotar nombres de voluntarios para formar la junta directiva. Lucía se ofreció como secretaria, y los demás vecinos eligieron a Samuel como presidente de la asociación. Por primera vez, el barrio tenía una voz unificada ante la ley. Montoro, al enterarse de la jugada, estalló en furia. Convocó a sus abogados y comenzó a mover influencias en los tribunales para frenar cualquier avance. Sin embargo, la atención mediática ya estaba sobre el caso. Varios periódicos publicaron artículos denunciando la corrupción detrás de las adquisiciones, y programas de televisión mostraban entrevistas con los niños que pedían salvar su hogar. La opinión pública se inclinaba cada vez más hacia los Montenegro y sus vecinos. La batalla legal dio inicio. En la primera audiencia, los abogados de la comunidad presentaron pruebas contundentes, escrituras firmadas por personas que ya habían fallecido, documentos alterados y registros de pagos sospechosos en cuentas de funcionarios locales. El juez, sorprendido por la magnitud del fraude, decidió suspender cualquier obra en el barrio hasta nuevo aviso. Fue un triunfo parcial, pero celebrado como una victoria total. La comunidad entera salió a la calle con pancartas improvisadas y cantos de alegría. Clara abrazó a sus hijos, y Samuel levantó a Mateo en brazos mientras Lucía estrechaba las manos de sus vecinos. Por un momento, todos se sintieron invencibles. Sin embargo, Montoro no se daría por vencido tan fácilmente. Aquel hombre estaba acostumbrado a salirse con la suya, y en su interior juró que si no podía comprar al barrio con dinero, lo haría con miedo. El verdadero enfrentamiento apenas estaba comenzando. La noticia de la suspensión de las obras fue un duro golpe para Montoro. Su orgullo herido lo llevó a tomar decisiones desesperadas. Ya no se trataba de negocios, sino de demostrar que nadie podía desafiarlo sin pagar las consecuencias.
Contrató a un grupo de matones con la orden de sembrar terror en el barrio y quebrar la voluntad de los Montenegro. Las primeras noches fueron de zozobra. Los vecinos escuchaban ruidos extraños, golpes en las puertas y vidrios rotos. Una de las casas amaneció incendiada, aunque por fortuna los moradores habían salido a tiempo. El miedo se apoderaba de algunos, y no pocos comenzaron a murmurar que quizás lo mejor era rendirse. Samuel, sin embargo, se negó a dejarse vencer. Organizó rondas de vigilancia más estrictas y buscó apoyo en la policía, aunque muchos oficiales estaban bajo la influencia de Montoro. Clara, lejos de retroceder, se convirtió en un símbolo de resistencia. Cada mañana recorría el barrio, animando a las familias y recordándoles que ya habían llegado demasiado lejos para rendirse. Lucía, con la fuerza serena que había cultivado, se dedicó a atender a quienes sufrían ataques de pánico o heridas leves tras los altercados. Su vocación de servicio inspiraba a los demás, y algunos comenzaron a verla como una líder natural, capaz de sostener la calma cuando todo parecía derrumbarse. Mateo, pese a su corta edad, se negó a esconderse. Una tarde, se paró frente a un grupo de vecinos que hablaban de huir y les mostró su cuaderno lleno de historias. Si ustedes se van, mis cuentos se quedarán sin personajes. Y yo quiero escribir que fuimos valientes. Sus palabras arrancaron lágrimas y renovaron la determinación de más de uno. Pero Montoro no planeaba detenerse. La presión mediática lo incomodaba cada vez más, y las pérdidas económicas lo hacían perder la paciencia. Decidió atacar directamente a la familia Montenegro. Una noche, Clara regresaba de una reunión comunitaria cuando dos hombres intentaron interceptarla. La arrastraron hacia un callejón oscuro, pero los gritos alertaron a varios vecinos, que corrieron en su ayuda. Los atacantes huyeron, dejando claro que las amenazas habían pasado a ser intentos de violencia directa. Samuel abrazó a Clara con desesperación al enterarse, jurando que no permitiría que nada malo le sucediera a su esposa ni a sus hijos. Fue entonces cuando tomó una decisión crucial: llevar todas las pruebas de corrupción y los testimonios de intimidación directamente a las autoridades federales. Si los tribunales locales estaban comprados, debían acudir a instancias mayores. La batalla final contra Montoro estaba a punto de definirse, y el precio de la victoria sería más alto que nunca. El amanecer del día decisivo llegó cargado de tensión. Samuel, acompañado de Clara y Lucía, viajó hasta la capital para presentar formalmente ante las autoridades federales las pruebas de corrupción y amenazas que tenían contra Montoro. Llevaban consigo carpetas con documentos, grabaciones de intimidaciones y testimonios de decenas de vecinos. La decisión no fue fácil. Significaba enfrentarse a un hombre con poder, pero también confiar en que aún existía justicia por encima del dinero. Mientras tanto, en el barrio, Mateo se quedó bajo el cuidado de los vecinos. Con su cuaderno en mano, escribió lo que veía: mujeres preparando comida, hombres reforzando las barricadas improvisadas y niños pintando murales que decían «Este es nuestro hogar». El ambiente, pese al miedo, se cargaba de esperanza. La audiencia federal fue extensa. Los abogados de Montoro intentaron desestimar cada prueba, pero las evidencias eran demasiado claras. Sobornos, contratos falsos, cuentas bancarias infladas con dinero ilícito, todo quedó al descubierto. Los periodistas presentes transmitieron en vivo los alegatos, y pronto el país entero siguió el juicio como si se tratara de una telenovela de la vida real. Clara, al ser llamada a testificar, relató con voz firme los años de esfuerzo, las noches de hambre y los días de trabajo duro que habían invertido en levantar su hogar. El silencio en la sala era absoluto. Samuel habló después, y su testimonio resonó como una verdad incuestionable. La dignidad de un pueblo no está en venta. El juez, tras horas de deliberación, dictó sentencia: Montoro sería procesado por fraude, corrupción y amenazas, y pasaría varios años en prisión. Además, el barrio recuperaba oficialmente la titularidad de sus terrenos como legítimos dueños. La noticia se celebró con lágrimas y abrazos. Lucía, emocionada, prometió dedicar su vida a servir a la comunidad como enfermera y futura doctora. Mateo levantó su cuaderno al cielo, orgulloso de haber escrito la historia de la resistencia. Samuel y Clara, tomados de la mano, miraron a sus vecinos con gratitud. No habían vencido solos, sino como un pueblo unido.
Meses después, el barrio no solo se mantuvo en pie, sino que floreció como nunca antes. La cooperativa prosperó, el dispensario creció y las casas se llenaron de murales que recordaban la lucha. Los Montenegro siguieron siendo un faro de esperanza, demostrando que incluso en medio de la injusticia, la valentía y el amor podían abrir el camino hacia un final feliz. Montoro, desde la frialdad de una celda, se convirtió en el ejemplo de que la arrogancia y la avaricia siempre terminan pagando un precio. Y así, la historia de la familia Montenegro cerró un ciclo. La lucha por un hogar se transformó en un símbolo de justicia para todos. Fin. Y recuerda, si te ha gustado el vídeo, haz clic en suscribirse que es gratis y no tienes excusa.